Informe pericial. Asunto. Bajo solicitud del Juzgado Civil de la Ciudad de Cuenca, fecha 1 de mayo del 2020, se me propone aceptar el cargo para determinar el origen de incendio producido en la vivienda situada en la parroquia de San Sebastián, calle Mariscal Sucre, 158. Peticionario, Juzgado del Consejo de la Judicatura del Cantón Cuenca. Procedimiento, diligencias previas, 1972-2020. Fecha del informe, 10 de mayo del 2020. Peritos, Sargento Eugenia Quintuña, Cabo Diego Espinosa, Raso César Cañizares. Información previa. Equipo de investigación. El equipo de investigación que ha realizado la investigación está constituido por Sargento Eugenia Quintuña, tecnóloga superior en el control de incendios y operaciones de rescate. Perito judicial experto en investigación de incendios y explosiones. Colegiada 1523. Grado de criminología por la UEMC. Cabo Diego Espinosa, tecnólogo superior en control de incendios y operaciones de rescate. Perito judicial experto en investigación de incendios, colegiado número 1025. Grado de criminología por la UMC. Raso César Cañizares, tecnólogo superior en control de incendios y operaciones de rescate, perito judicial experto en investigación de incendios, colegiado número 1809. Grado en criminología por la UEMC. Juramento. A tenor de lo dispuesto en el artículo 335.2 de la Ley Ecuatoriana contra Incendios, el perito firmemente manifiesta bajo juramento, es decir, verdad y haber actuado, y en caso de no actuar, con la mayoría de objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Objetivo del informe pericial. Los firmantes del presente informe procederán a determinar el origen y las causas del incendio que se produjo el pasado día 1 de mayo del 2020, sobre las 12:30 aproximadamente, en la vivienda ubicada en la parroquia San Sebastián, calle Mariscal Sucre, 158, propiedad de don Francisco Ardequemado. Todo ello a petición del Juzgado Civil de la Ciudad de Cuenca. Quienes suscriben han realizado la investigación del orden y causas del incendio a la vista de la inspección técnico-ocular in situ, estando circulando en el lugar en el que se tendió el incendio y además en base a la experiencia y conocimientos de la investigación de incendios. Metodología. La metodología utilizada en la investigación de causas de los peritos que suscriben está basada en diversos documentos y que se relacionan a continuación. NFPA 921, Guía para Investigaciones de Incendios y Explosiones. Documento básico de seguridad de incendios. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Acuerdo ministerial 1255, abril 2009. Guía básica de investigación de incendios del Manual de Seguridad contra Incendios editada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Restricción de uso. El resultado de la actuación se presenta con un informe técnico, el cual puede ser complementado y ampliado en el futuro a petición del órgano que lo solicitó, así como su incorporación a las instrucciones judiciales. Quienes suscriben no se hacen responsables del material y o transferencia del contenido de este informe, ya sea total o parcial del mismo, a otros documentos y o medios si el uso fuera diferente al propósito final con que fue solicitado su informe, o bien que su uso fuese diferente al de las personas o entidades ajenas al solicitante, salvo expresa autorización de estos. Investigaciones. Inspección técnico-ocular realizada el día 1 de mayo de 2020
Este equipo de investigadores de causas realizó la inspección técnico-ocular de la vivienda siniestrada al objeto de localizar el origen y las causas del incendio. Trabajos de campo y áreas de investigación. Inspección técnico-ocular preliminar de la vivienda siniestrada. Inspección técnico-ocular del exterior de la vivienda siniestrada. Toma de fotografías, datos, observaciones y demás consideraciones durante la citada inspección técnico-ocular. Documentar con fotografías la inspección técnico-ocular de la vivienda siniestrada. Investigación de las posibles causas que ocasionaron el incendio. Análisis del lugar del siniestro. Este apartado se ha efectuado a partir de la inspección técnico-ocular realizada in situ por el equipo de investigación de causas que suscribe, incorporando fotografías tomadas durante los trabajos de campo, así como las aportadas por la Guardia Ciudadana y bomberos que intervinieron, añadiendo observaciones y comentarios significativos de acuerdo a la etiología del siniestro. Escenario. Se presenta a continuación una imagen extraída de Google Earth de una vista aérea, en la que se indica el lugar exacto en donde ocurrió el incendio. Inspección técnico-ocular del exterior de la vivienda. A continuación, se adjuntan unas fotografías tomadas durante la inspección técnico-ocular del exterior de la fachada de la vivienda siniestrada en el que se originó el incendio. En la fotografía se puede apreciar que las llamas actuaron de forma general y persistente en el interior de la vivienda, la cual resultó completamente destruida por las llamas, evidenciando que el sentido principal del incendio fue desde la parte interior y hacia afuera. Inspección técnico-ocular del interior de la vivienda. El incendio se inicia en el comedor de la vivienda y quemó por completo todo su contenido, generando una elevada temperatura que se acumuló en el interior de la habitación, extendiéndose a la parte superior de la vivienda y de sus colindantes. Las llamas afectaron a las bovedillas y vigas del forjado que las sujeta, cayendo al suelo en su mayor parte, tal como se aprecia en la siguiente fotografía. La alta temperatura acumulada en el techo de toda la vivienda provocó una dilatación diferente en todos los techos de habitaciones, entre las vigas y los enlucidos de yeso maestreado, de forma que estos últimos se cayeron de los techos, al igual que los enlucidos de las paredes de las demás dependencias. Esta temperatura también quemó todas las partes de las puertas de la vivienda, la puerta de entrada de seguridad y sus ventanas, además de 4 puertas de 2 armarios empotrados que había en 2 dormitorios. Los techos de escayola del pasillo, cocina y baño se vieron resentidos por las dilataciones y presentan grietas que aconsejaban su restitución. La instalación eléctrica de toda la vivienda ha de ser sustituida, puesto que el calor ha afectado todos los cables situados en las cajas de derivación de la parte superior de las paredes y los mecanismos de encendido de los dormitorios, pasillo y comedores. Las baldosas de los alicatados de las paredes de cocina y baño resultaron afectadas por el calor de forma que se partieron por las dilataciones y se quemaron superficialmente. El humo que salió por la puerta principal del piso incendiando se acumuló en el hueco de escalera, entrando también por las puertas a los otros 10 pisos que quedan por encima de esta planta baja, 6 de altura y 4 viviendas por planta, en los que se pudo comprobar que había una importante acumulación de hollín que se posó en los suelos y en los muebles en muchos de los pisos. La correa de escalera estaba completamente llena de hollín con daños de pintura en las paredes y techos, así como en todos los rellenos de planta, ya que en la planta baja, hacia arriba, el humo se acumuló al salir por la puerta del piso, y paredes resultaron manchadas por los roces de los bomberos en las labores de extinción. También se vieron afectadas otras instalaciones de la comunidad, como la instalación de cables de telecomunicaciones y los cables de los porteros automáticos. Cuando los bomberos controlaron y sofocaron el incendio, rompieron casi todos los cristales de los lucernarios fijos de los diferentes rellanos por encima del piso sexto, para facilitar la evacuación del humo acumulando en el hueco de la escalera.
contabilizando la rotura de un total de 15 cristales en todo el recorrido de las 6 plantas. Testigos. Este equipo de investigación se entrevistó con 3 vecinos del mismo rellano del piso incendiado, manifestando estos que en la vivienda incendiada no se encontraba la propietaria desde hace más de 6 meses. Según manifestaciones de los referidos vecinos, la dueña se trasladó a otra residencia, ofreciendo los datos personales del único hijo de la dueña. La investigación del lugar donde se inició el incendio. Para las labores de investigación de la causa del siniestro, nos apersonamos en la vivienda incendiada con la ayuda de un operario de la empresa asignada por asistencia para realizar el descombro minucioso de la habitación, comedor, donde se produjo el incendio, y realizar un análisis detallado de las causas del mismo. Una vez localizado el foco, se rastreó las inmediaciones a fin de localizar todos los elementos disonantes o que no encajen en el lugar. En cuanto a la disposición y ubicación, objetos desplazados, incorporados o apilados intencionalmente como sillas, muebles, papeles, contenedores de gas, etc. El estado del comedor tras el incendio es como figura en la siguiente imagen. Los investigadores realizarán la búsqueda de la zona de daños por calor, que suele estar por debajo del horizonte de humo. Ambos horizontes no tienen por qué ser siempre horizontales y rectos. En primer lugar, confirmamos con la propietaria del piso incendiado la distribución de los muebles que había en el comedor, otros enseres de contenido y valor económico importante que se encontraban en el mismo, y distribución del mueble a medida situado en la pared izquierda de la habitación, realizando previo el desescombro con croquis de situación de todos los elementos del contenido que había en el mismo. Una vez ya en el piso, analizamos el estado de los 2 enchufes de pared y el interruptor de luz, todos ellos empotrados en 2 paredes del comedor que están a la vista y no están cubiertos por escombros propios del incendio. Terminado el desescombro, se realizó una limpieza del suelo del comedor donde se encontraba el armario, comprobando que sobre el suelo no existe ningún foco de fuego marcado. Se observa que los cantos, espesores y bordes internos de los cercos y de las hojas de la ventana presentan humo, por lo que es de entender que estaban abiertas, tal como se desprende de la fotografía 11. A la vista de los restos hallados en el comedor, determinamos que el origen del incendio estaba en la regleta enchufada en el enchufe colocado detrás del sofá. Al marcharse la dueña de la vivienda, dejó una regleta enchufada en el enchufe de la pared y que la misma portaba a la vez varios cables enchufados, generando un calentamiento por contacto directo con el sofá, que terminó por declarar el incendio sobre el material del mismo, extendiéndose después a la estructura de la mesa y sillas que estaban colocadas justo al lado del mismo, así a lo largo del recorrido de toda la vivienda. Información complementaria. En algunos casos los incendios son causados por fallas en el sistema eléctrico y por defectos en los artefactos eléctricos. Sin embargo, muchos más son provocados por el mal uso y descuido de los artefactos eléctricos, la incorrecta instalación de los cables y la sobrecarga de los circuitos, cables de extensión, enchufes defectuosos y cables viejos. El mal uso de los cables de extensión es otra causa de los incendios eléctricos. Los electrodomésticos deben ser conectados directamente a las tomas corrientes y no a los cables de extensión. Sin importar la cantidad de tiempo, hay que utilizar los cables de extensión únicamente como medida temporal. Si no se dispone del tipo apropiado de toma corriente para cualquier electrodoméstico, se ha de contratar a un técnico eléctrico para la instalación de otros nuevos. De igual modo, el cableado viejo causa también y muy a menudo incendios eléctricos. Si una casa tiene más de 20 años, como es el presente caso, puede que no tenga la capacidad de cableado para lidiar con la cantidad de aparatos eléctricos del hogar analizado. Los interruptores deben ser activados cuando los circuitos se sobrecarguen por el exceso de corriente, pero las cajas de interruptores obsoletas a menudo tienen conectores que no funcionan, haciendo que el sistema se sobrecargue y comience un incendio eléctrico. Los interruptores deben ser activados cuando los circuitos se sobrecarguen por el exceso de corriente, pero las cajas de los interruptores obsoletas a menudo tienen conectores que no funcionan, haciendo que el sistema se sobrecargue y comience un incendio eléctrico. Estas circunstancias hay que tenerlas en cuenta a la hora de concluir con el presente informe. Conclusiones. Quienes suscriben, una vez realizados los trabajos de campo señalados en el presente informe, se afirman y ratifican en todo lo expuesto en el presente informe y establecen, según su criterio, las siguientes conclusiones en relación al incendio investigado. Origen del incendio. El incendio se inicia en el comedor quemado
por completo casi todo su contenido, generando una elevada temperatura que llegó a acumularse en el interior del comedor y en el resto de las dependencias de la vivienda. La inspección ocular realizada por quienes suscriben ha determinado que el origen del incendio se produce en el comedor de la vivienda justo detrás del sofá en el que se encontraba enchufada una regleta con varios enchufes. Una vez analizados los enchufes y la regleta, así como los cables que estaban enchufados, todos a la vez en los respectivos enchufes, se ha podido observar que la regleta tenía un botón de apagado y encendido, la cual se encontraba encendida en el momento del incendio. Además, se ha podido observar que algunos de los cables estaban enganchados en la regleta, se encontraban en estado viejo y algunos de ellos sin la suficiente protección aislante. Carga de fuego inicial. Sobrecalentamiento del aislante térmico del plástico que recubre el cableado que porta la regleta, así como el mal uso de la misma en cuanto a su apagado en momentos de ausencia de larga duración. Fuente de ignición. La fuente de ignición ha sido como consecuencia de energía calorífica de origen eléctrico, generado por el efecto Joule. Causa. Alteración de la regleta eléctrica y de sus conexiones de suministro eléctrico, ocasionando sobrecalentamiento o arcos eléctricos, unido al envejecimiento del cableado, motivo por el cual las fundas aislantes de plástico ardieron, desatándose el incendio. Y por todo lo anterior dicho, no teniendo nada más que manifestar, se da por finalizado este informe que ha sido realizado de conformidad a lo especificado en la norma UNE 197001-2011 sobre criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales y que consta de 15 hojas escritas por una cara, los que firmamos y ratificamos en su contenido en Cuenca a 14 de abril del 2022.